Bien, la carta de Cristina Fernández de Kirchner y sus mensajes subterráneos, como decimos aquí, que siguen dando que hablar, porque realmente son muchos y hay muchas también interpretaciones, más allá de la interpretación que ya hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Está aquí con nosotros Jorge Liotti. Jorge, ¿cómo andás? Sí, Leonora, ¿cómo Muy te bien, va? muy bien. Un placer tenerte aquí. Bueno, ¿cuánto dejó esta carta, no? Y bueno, pensá, Leonora, que es el primer pronunciamiento concreto, público, que hace Cristina desde que está en el gobierno. Yo te diría que es la primera vez que, más allá de algunos tweets sueltos, likes y demás, articula un mensaje donde en el fondo ratifica mucho de lo que se venía hablando en las últimas semanas, últimos meses, respecto de su disgusto o malestar con cuestiones que tenían que ver con el gobierno. Hoy este tema atravesó buena parte del acto central por los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Había un clima donde todos hablaban y se preguntaban respecto a este tema. Hubo una foto muy sugestiva, que probablemente en un ratito la podamos ver, que la difundió la propia presidencia, en donde Alberto Fernández aparece flanqueado por Massa y Vilma Ibarra, que son ahí, creo que tenemos la foto. Ahí estamos viendo la foto, ¿no? Ahí está el presidente de la Nación con Sergio Massa a su izquierda, a su derecha Vilma Ibarra, justo los dos mencionados claramente en la carta de Cristina, Uno ¿no? puede obviamente decir, fue la casualidad, es difícil, en política las casualidades no existen, y en todo caso se podría haber disimulado no distribuyendo la foto. Lo cierto es que parecería haber sido una especie de mensaje. Hay de fondo en el gobierno, naturalmente, una incomodidad con la carta de ayer, no solo por el cuestionamiento que hizo a funcionarios a los que no mencionó, porque no estarían actuando debidamente. A los funcionarios que no funcionan. Exactamente. Sí. Sino también porque ahora tienen un compromiso, que es el que ella planteó en el último tramo de su carta, respecto de la necesidad de hacer una gran convocatoria para afrontar lo que ella entiende es el principal problema de la Argentina, que es el esquema bimonetario, el tema del dólar alternativo y el dólar oficial. Y es allí donde el gobierno dice, te lo traduzco un poco llanamente, nosotros ya estamos conversando, está el Consejo Económico y Social, donde invitamos a los empresarios y gremialistas, bueno, en el Congreso está el diálogo con la oposición. En definitiva, no parecería haber en el gobierno una gran disposición a asumir o tomar partido por esta iniciativa, que me parece que tenía otra aspiración. Claro. Era una idea de hacer una convocatoria especial a todos los sectores. Sí. Porque ella ahí nombra al empresariado, también habla de grupos mediáticos, ¿no? Gremialistas, la oposición. Exacto. Es decir, pensó en una convocatoria de Estado, ¿no? En un estadio superior a estas conversaciones que yo te diría son más sectoriales. Las del Congreso son naturales, se dan siempre. Parece que Cristina planteó otra cosa y en el gobierno no generó tanto entusiasmo, porque dicen, no nos gusta que nos empiecen a marcar la cancha de esta manera. Por eso digo, la foto parecería ser una sutil respuesta. Claro. Y en la oposición... Si bien normalmente, perdón, digo, porque me parece importante lo que marcas de la foto, ¿no? Si bien cuando tiene que hacer declaraciones públicas el presidente dice, yo lo sentí como un respaldo y un apoyo, no le quedó otra, no podía decir otra cosa, ¿no? Después con los gestos, ¿no? Y personas como vos que saben leer también la política pueden traducir estas cuestiones, ¿no? Este gesto, esta foto que estamos viendo aquí en pantalla, lo que habla es de otra cosa. De alguna forma le está diciendo, te respondo de esta manera. Mirá, aquí estoy justamente con el que pidió presos del kirchnerismo, Sergio Massa, y con la que escribió un libro de Cristina. Claro, y con la sutileza que permite la política, porque si le preguntamos a Alberto Fernández nos va a decir que es pura casualidad, no caben dudas. Es la misma incomodidad del otro día en el acto del 17 de octubre en la CGT, donde Cristina no estuvo presente y Alberto Fernández dijo siempre está presente en el espíritu. Bueno, en fin, cosas que los políticos tienen que hacer, pero claramente generó una incomodidad. Tampoco en la oposición, te diría, hay un entusiasmo gigantesco por participar de una convocatoria, porque un poco en el sector más duro, te diría, dicen, bueno, no tiene sentido una convocatoria para hablar exclusivamente del tema del dólar si al mismo tiempo no damos otras señales, como por ejemplo desactivar el conflicto de los Echeverría en Entre Ríos, dejar de presionar a Casal en la procuración. Bueno, señales que deberían complementar, con lo cual daría la impresión
de que no, por lo menos el primer día posterior, no hay un gran clima para una convocatoria de estas características. Con lo cual, Eleonora, yo te diría que lo que va quedando, por lo menos en las primeras horas posteriores a este mensaje tan central, tan crucial para el gobierno, es que Cristina vislumbra un escenario muy complejo Sí, eso lo deja económicamente, claro. Y que está planteando su postura como para decir: yo avisé que esto era lo que había que hacer. Claro, pero por un lado, Jorge, avisa, ella deja bien allí por escrito encima, para que sea bien claro, su postura, como vos decís, pero se pone en un lugar de vedora y dice: yo me quedo acá mirando, porque quien gobierna es Alberto. Por eso te digo, entonces, ella está diciendo: el que gobierna es el presidente, para mí hay que hacer esto. Pasándolo crudamente, hay que hacer una convocatoria, hay que sacar a algunos funcionarios, hay que ser más vehementes con algunas decisiones de gobierno, no demorarlas tanto. Bueno, le está señalando, como diciendo: esto es lo que yo creo que hay que hacer, pero que gobierna es el presidente. Bueno, este es un escenario que sacude, obviamente, la interna dentro del oficialismo. No sé si de forma virtuosa, como se supone que es el objetivo. Me parece que genera más ruido en un gobierno muy abrumado y que le genera más dudas a un presidente que venía ya con dificultades propias. El único dato positivo de la jornada, te diría, ha sido la descompresión de los valores del dólar, que era un poco lo que tenía angustiado al presidente, al ministro de Economía. Hay que ver cuán sustentable es. Y hay que ver qué pasa a principios del mes que viene, ¿no? Exactamente. Había ocurrido un poco esta idea que fue confirmada respecto de que Alberto Fernández le dio un tirón de orejas a Guzmán respecto de los plazos, porque Guzmán venía diciendo: bueno, no hay medidas mágicas, esto es mediano plazo, y Alberto Fernández le dijo: rápido, hay que ver resultados. Bueno, me parece que todo esto está en discusión, y yo te diría alguna cosa más, Eleonora. También me parece que lo que está de fondo respecto de la carta, Alberto y demás, es cómo sigue el gobierno hacia adelante. Si se va encerrando en su propia estructura o si decide abrir el juego porque ve efectivamente una ola de frente muy grande que no la va a poder afrontar solo. Bueno, es importante esto último que estás marcando, porque tendremos que ver en los próximos días, digo, algún gesto del presidente en uno u otro sentido, esto que vos estás marcando, si se cierra o si se amplía. Hasta donde yo sé, no hubo, viste que hubo unas versiones de contactos subterráneos con el macrismo. Me parece que no ocurrieron y que el circuito está cortado, en particular entre el presidente y el expresidente, a partir de las discusiones que tuvieron por ese diálogo y la interpretación que hizo Alberto Fernández. Y la del expresidente con la actual vicepresidenta es imposible. Es mucho peor. Mucho más difícil. Sí, me parece que tienen que pasar demasiadas cosas muy difíciles hoy en este contexto como para que prospere la convocatoria que todavía el gobierno ni siquiera la puso sobre la mesa. Un punto más, Jorge, que hoy lo hablábamos, ¿no? En la reunión de producción que hacemos previa al programa, lo hablábamos con Mariana, lo hablábamos con Pablo Orsi. ¿Cómo interpretás vos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, haya dicho que, y haya dejado claro que él leyó la carta al mismo tiempo que lo hicimos nosotros? Digo, que no estaba enterado de esto, que la leyó, que hizo la interpretación. En ningún momento dijo: sí, nosotros lo hablamos con Cristina, yo sabía que ella iba a hacer un análisis de cómo estaba el gobierno ahora. Digo, ¿en qué lugar lo deja? Bueno, lo deja en un lugar incómodo, claramente. Te diría que un dato a favor esta vez fue aparentemente sincero. Otras veces él se ha visto un poco en el compromiso con ciertas decisiones de tener que maniobrar sobre la marcha y disimular o el desconocimiento o la falta de acuerdo. Es algo a lo que lo expone esta coalición gobernante muchas veces. Yo creo que en eso fue franco y claramente es el punto central de la carta de ayer. Yo te diría, ese planteo identitario de Cristina de respecto a quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Cuando él dice: nosotros teníamos los votos y lo elegimos a pesar de todo. O sea, plantea un nosotros y un ellos que confunde un poco y que pone al presidente naturalmente en una situación bastante incómoda. Nunca públicamente van a seguir jugando, pero yo creo que, por ejemplo, hoy Alberto Fernández hubiese deseado que después de la carta hubiese estado con él en el acto. Ayer dijo Cristina que no iba a estar. Lo primero que dice en la carta. Exacto. Pero yo creo que a Alberto le hace falta esa unidad. En vez de eso, lo que hay es una carta diciendo: para mí hay que hacer estas cosas y el que decidís sos vos.
Eso yo te diría que más allá de la lectura que en público hace Alberto Fernández, es una mochila muy pesada en un momento en donde él necesita más palmadas de acompañamiento que, Claro, sí. que palizas. Que ¿no? palizas o que deditos, ¿no? El dedito Exactamente. que le gusta también a Alberto Fernández. La vamos a seguir más tarde, Jorge. Dale, Siempre Nora. interesante. Muchísimas gracias. No, al contrario. Vamos ahora a cambiar de tema porque vamos a hablar del conflicto en Entre Ríos. El conflicto por el campo de